Hola amigos y bienvenidos a otro video en el cual vamos a ver otro fascinante mito de la antigüedad, en este caso la antigüedad griega, que es el mito de Antígona, ¿no? Ahora, bueno, Antígona, para explicarlo directamente, es la hija de Edipo. Técnicamente también sería la nieta de Edipo, porque Edipo la tuvo con Yocasta, quien era su madre, ¿no? Estas eran un poco las complicaciones que tenía la historia de Edipo y toda la saga esta de Tebas. Eh, la historia comienza, vamos a contar la historia un poco amplia, ¿no? Edipo, cuando Edipo descubre que era el asesino de su padre, de Layo, es decir, los que vieron bueno, yo conté la historia de Edipo en el video de Edipo, para los que no vieron ese video, eh, Edipo había asesinado a su padre sin saber que era su padre, a Layo, el rey de Tebas. Había llegado a Tebas y había derrotado a la esfinge y se había casado con su madre. Se había casado con la reina de Tebas, Yocasta, quien resultó que era su madre y él no lo sabía, ¿no? Entonces aparece una plaga en Tebas y aparece, bueno, el oráculo dice que para que la plaga termine hay que hallar al asesino de Layo, y Edipo, que era el rey de Tebas, se había casado con la reina, ordena que, bueno, que busquen al asesino por todos los medios, y después aparece Tiresias, el profeta, quien revela que el asesino había sido el mismo Edipo, y que no solo era el asesino, sino que Edipo, el hombre que había matado era su padre y se había casado con su madre sin saberlo. Entonces Edipo se quita los ojos, la madre Yocasta se ahorca, y él se exilia en un lugar que se llama Colono, ¿no? En otra ciudad. Quien queda al mando temporario es Creonte, ¿no? Que era el cuñado el hermano de Yocasta, ¿no? Quien era a su vez el cuñado y el tío de Edipo, ¿no? Entonces, con Yocasta muerta, Edipo parte al exilio y como estaba ciego lo acompaña a su hija Antígona, quien era fiel a él, ¿no? Eh, y bueno, llegan a este lugar Colono y ahí, bueno, pasa una serie de historias porque algunos no lo quieren ahí, pero aparece Teseo, el héroe griego, y le dice que puede descansar ahí porque eh, su bueno, su estadía ahí iba a traerle suerte a la ciudad, ¿no? Mientras tanto, en Tebas, Edipo tenía dos hijos que eran herederos al trono. Los nombres de los hijos eran Eteocles y Polinices, y bueno, por alguna razón se ponen de acuerdo, hacen un pacto en que iban a reinar un periodo cada uno. Algunos dicen que un año cada uno, otros que iban a reinar 7 años. Tiene más sentido que sea un año cada uno. Entonces el primero que reina es Eteocles, y Polinices se queda como, bueno, en la corte esperando que le llegue el turno para reinar. Cuando se cumple el plazo de Eteocles, Polinices se presenta ante él y le dice, bueno, que era hora de que abdicara y le dejara el trono a él para cumplir con su acuerdo. Sin embargo, Eteocles desconoce el trato y le dice que él estaba gobernando bien y que Polinices no está a la altura de ser el rey de Tebas, y lo destierra, ¿no? Hay que tener en cuenta que los hijos de Edipo eran a su vez sus medios hermanos, podríamos decir, porque Edipo los tuvo con su madre, ¿no? Los concibió con su madre, o la madre de Edipo, ¿no? Con su propia madre, y por lo tanto ella era tanto madre de Edipo como de los otros dos. Esto es el tipo de historia retorcida, ¿no? Entonces, también es cierto que los hijos de Eteocles y Polinices estaban enojados con Edipo porque, bueno, cuando se enteraron de su origen y de que su madre a su vez era su propia abuela y que Edipo era, es decir, Yocasta era la madre y la abuela, ¿no?, de los chicos, porque era la madre del padre también. Y bueno, de toda la cuestión de todos estos enredos que había en la familia, los dos como que se enojan con Edipo y apoyan a Creonte, a su tío, para cuando desterró a Edipo, ¿no?
Creonte había desterrado a Edipo porque Edipo había sido, sin saberlo, el asesino de Layo, del rey anterior, ¿no? Y era el que había llevado la peste a Tebas, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que Polinices se va, digamos, está exiliado de la ciudad, entonces se dedica a ir a las ciudades vecinas, o a los reinos vecinos. En ese momento las ciudades eran reinos en Grecia, para, bueno, conseguir apoyo para su causa, ¿no? Sobre todo se va a la ciudad de Argos, donde reinaba el rey Adrasto. Entonces, que es uno de los que principalmente lo apoyan. En un momento, Polinices acude a Colono, que era donde estaba Edipo, porque, bueno, estaba esta idea de que, o esta información de que aquel de los hermanos que tuviera el apoyo de... no sé de dónde sale esta información, si es un oráculo o qué, ¿no? Pero se decía que aquel de los hermanos que tuviera el apoyo de su padre, o sea, el apoyo de Edipo, iba a vencer en la confronta entre los hermanos, ¿no? Entonces, Polinices tiene una reunión en Colono con su padre, e intenta ponerlo de su parte contra su hermano Eteocles, pero Edipo se siente usado por los hermanos por esta rivalidad que tiene entre sí, y él maldice a sus hermanos, es decir, maldice a sus hijos, que a su vez son sus medios hermanos, y les dice que los maldice y que los sentencia que se maten entre sí, y le dice a Polinices que nunca reinaría en Tebas, ¿no? Entonces, bueno, Polinices se va y empieza a visitar reinos vecinos y forma un ejército invasor contra Tebas, ¿no? Digamos, justamente apoyado por reinos vecinos, por reinos extranjeros, ¿no? Hay una obra que se llama Los siete contra Tebas, ¿no? Que es el título de una tragedia de Esquilo, ¿no? Que era un dramaturgo como Sófocles, que Sófocles también es bueno, obviamente el que escribió Edipo Rey, ¿no? Y toda la serie de Edipo, y Antígona, justamente lo que estamos tratando acá. Bueno, lo que ocurre es, para hacerlo corta, el ejército de extranjeros que había juntado Polinicles, o que había llevado Polinicles para invadir Tebas, bueno, intenta invadir Tebas, pero por una intervención que hay de los dioses, no logran hacerlo, entonces los tebanos se defienden. Entonces, al final, para evitar el derramamiento de sangre, Polinices propuso que se decidiera la cuestión mediante un combate singular entre él y su hermano Eteocles, ¿no? Eteocles acepta el reto, pero ambos luchan y se terminan atravesando uno al otro con sus espadas al mismo tiempo, y mueren, ¿no? Entonces, el reino queda nuevamente en manos de Creonte, que era el cuñado de Edipo, ¿no? El hermano de Yocasta, quien había, digamos, se sentaba, digamos, cada vez que había un problema en la familia, terminaba siendo el que se queda con el trono. Entonces, bueno, los extranjeros del ejército invasor se retiran, ¿no? Entonces Creonte decreta que Eteocles debía ser enterrado con todos los honores por haber defendido a la ciudad, mientras que su hermano Polinices, por haber juntado un ejército invasor extranjero para invadir la ciudad, debía ser castigado, no enterrándolo con los ritos, ¿no? Digamos, adecuados, sino que debía ser abandonado en el campo que dice en la tragedia de Sófocles, dice, para pasto de los perros, ¿no? Para que se lo coman los animales. Esta orden, ¿no?, que da Creonte era muy extrema, porque los honores fúnebres eran muy importantes para los griegos, porque el alma de un cuerpo que no había sido enterrado estaba condenada a vagar por la tierra eternamente sin ser admitido en el Hades, ¿no? En la tierra de los muertos, en el inframundo, ¿no? Que el Hades, donde obviamente era donde reinaba Hades, justamente con su mujer Perséfone, ¿no? Que lo vimos en el primer video.
del primer mito que traté, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nadie, obviamente, bueno, se cumple la orden de Creonte, entierran al hermano que había defendido a la ciudad con todos los honores, pero a Polinices, que era el hermano que había atacado a la ciudad, aliado a los extranjeros, lo dejan ahí tirado en el campo, ¿no? Pero Antígona, que es para todo esto, Edipo aparentemente ya había muerto en Colona un poco antes del enfrentamiento. Entonces Antígona regresa a Tebas, y cuando es testigo de todo esto, ella desobedece a su tío, a Creonte, y entierra a su hermano Polinices con los honores debidos, ¿no? Entonces, Creonte, cuando se da cuenta de que el cuerpo había sido enterrado propiamente y se había desobedecido su orden, dice: ¿quién hizo esto? Y le dicen: fue Antígona, ¿no? Ahora, para complicar más las cosas, Antígona estaba prometida al hijo de Creonte, o sea, no solo era la sobrina, sino que iba a ser su nuera, ¿no? El nombre del hijo de Creonte era Hemón, con H, ¿no? Entonces, llevan a Antígona ante la presencia de Creonte y le dice: ¿por qué te atreviste a desobedecer mis órdenes y yo di la orden de que tu hermano no fuera enterrado? Y ahí Antígona presenta un argumento que es fantástico. Dice: vos diste la ley como el rey de Tebas, porque sos un hombre, entonces tenés poder terrenal, pero la cuestión de que los muertos tienen que ser enterrados y tienen que hacerse los ritos debidos de cuando alguien muere, sobre todo en una batalla, es una ley de los dioses. Eso es algo que los dioses, impusieron, y por lo tanto la ley de los dioses está por encima de la ley de los hombres. Es decir, los hombres no pueden con sus leyes violar las leyes de los dioses. Por lo tanto, yo desobedecí tu orden porque de alguna manera todos los mortales, nuestro primer deber es obedecer las leyes de los dioses. Y si hay leyes de los hombres que contradicen las leyes de los dioses, leyes humanas que contradicen las leyes de los dioses, tenemos que desobedecerlas, ¿no? Y este es un argumento muy fuerte y muy convincente. Este es el debate que plantea Antígona, ¿no? El mito de Antígona, ¿no? En la historia, Creonte se enoja con Antígona y la condena a morir, que la encierra en una tumba y que muera, ¿no? Antígona, en lugar de morir encerrada en la tumba, se ahorca. Después ocurre, en la tragedia, como que Creonte reflexiona y se da cuenta que de alguna manera el argumento de Antígona era válido, pero cuando la van a buscar ella ya estaba muerta, ¿no? Entonces esto provoca que su hijo Hemón se suicidara al ver la muerte de su prometida. Intenta matar a su padre y después se suicida abrazado a Antígona. Y Eurídice, que es la esposa de Creonte, la madre de Hemón, se suicida al ver que su hijo ha muerto, ¿no? Entonces la muerte de Hemón y Eurídice provocan un profundo sufrimiento en Creonte, quien finalmente acepta su error de haber decidido imponer su soberanía por encima de las leyes divinas y acarreando su propia desdicha, ¿no? Entonces, acá es el fin de lo que sería el mito propiamente dicho de Antígona, ¿no? Ahora, si vamos a la interpretación, el mito plantea una cuestión que es una cuestión que aparece siempre en la vida humana, es decir, cuáles son las leyes naturales, las leyes de la naturaleza, lo que podríamos llamar las leyes de los dioses, que son leyes, divinas, leyes, que tienen que ver con los valores universales. Y cómo tenemos que actuar con las leyes de los hombres cuando de alguna manera parecen contrariar las leyes divinas, ¿no? El ejemplo que viene a la mente generalmente es
o uno de los muchos ejemplos que vienen a la mente, es el tema de la esclavitud, ¿no? Es decir, cuando había esclavitud en Estados Unidos, en otros lugares, en los siglos hasta el siglo XIX, siglo XX, en algunos lugares llegó hasta el siglo XX, ¿no? La esclavitud era técnicamente legal, se podía poseer un esclavo, poseer un ser humano, hacerlo trabajar sin pagarle y ser dueño de su, ¿no? Como si fuera un animal. Las leyes de los hombres, por decir así, de los seres humanos, las leyes humanas permitían eso. Sin embargo, la idea de quienes se oponían a la esclavitud era que por más que las leyes humanas permitieran eso violaba leyes divinas, porque los hombres fueron creados todos iguales, ¿no? Entonces ningún hombre puede ser dueño de otro, ¿no? Y bueno, hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasa en caso de guerra? ¿Qué pasa si yo no quiero matar otros seres humanos? ¿Tengo que ir a la guerra porque me lo mande un gobierno? ¿Puedo estar exceptuado de esa ley humana porque la ley divina dice que los seres humanos no debemos matar, ¿no? Y así hay millones y millones de casos, ¿no? No sé, millones, pero hay muchas cuestiones donde se puede recurrir a esto. Por supuesto, esto también, esto en derecho, por lo que entiendo, yo no soy abogado ni nada por el estilo, se plantea como una cuestión que se llama el derecho natural. Es decir, la idea del derecho natural es que existe reglas en la naturaleza o en la divinidad, por decir así, que son reglas que los seres humanos no pueden traspasar, ¿no? O que no pueden violar sin importar lo que digan las leyes humanas, ¿no? El derecho de los hombres se llama el derecho positivo, ¿no? Que es el derecho que está escrito en las leyes, ¿no? Pero de alguna manera el derecho positivo no puede violar el derecho natural, que era lo que estábamos hablando con el caso de la esclavitud, ¿no? Sería un caso en el cual el derecho de los hombres violaba el derecho natural o el derecho de los dioses. Por supuesto que esto trae lugar a un montón de discusiones, un montón de problemas, porque la cuestión de identificar una cuestión con el derecho natural es el argumento más fuerte para estar en contra de una ley humana. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los que están en contra del aborto. Los que están en contra del aborto dicen los seres humanos no pueden poner una ley de aborto porque el derecho a la vida es un derecho natural que los seres humanos no pueden imponer que viole el derecho de los dioses, ¿no? Entonces intentan, digamos, de alguna manera dar un argumento, digamos, este argumento aplicarlo a una discusión, digamos, actual, ¿no? Lo mismo ocurrió, es decir, aunque parezca increíble, no hace mucho en Argentina. La Argentina tuvimos ley de divorcio recién en 1987 y hubo una fuerte campaña de la Iglesia Católica, de los grupos más conservadores, en contra de la ley la ley de divorcio, ¿no? Estoy hablando de la ley del divorcio, no del aborto. Y la posición de estos grupos conservadores era que era inmoral casarse por segunda vez porque las personas ya se habían casado una sola vez ante Dios y con eso alcanzaba y estaban casadas para siempre, que no se podían volver a casar a menos que muriera el cónyuge, que era la posición de la iglesia tradicional, ¿no? Y bueno, este argumento era un argumento que justamente apelaba al supuesto al argumento del derecho natural, como diciendo los seres humanos no pueden poner una ley de divorcio si es algo que Dios no lo permite, ¿no? Por supuesto que acá nos encontramos un poco con otro problema. ¿Quién es el que tiene la capacidad de dilucidar cuáles son las leyes divinas y cuáles no son las leyes divinas, ¿no? En el caso de Antígona había una especie de marco de referencia de que todo el mundo sabía cuáles eran las leyes de los dioses y todo el mundo estaba de acuerdo en que enterrar a un muerto era parte de una ley divina, pero digamos, la cuestión del divorcio en nuestra sociedad no es decir, ¿qué pasa? Que si yo no soy católico entonces no me puedo volver a casar, ¿no? O si soy judío, si soy de otra religión, o si directamente no soy creyente, ¿no? Así que bueno, este es un problema muy, muy complicado, ¿no?
digamos, porque en definitiva la interpretación de cuáles son las leyes de los dioses y cuáles son las leyes de los hombres las terminan haciendo, es decir, no es que bajan los dioses a decirnos las cosas, sino que las terminamos haciendo los seres humanos, y los seres humanos a veces tenemos otras, bueno, digamos, cuestiones que no son tan puras como en las discusiones, ¿no? Astrológicamente esto tiene que ver, toda la cuestión de las leyes y eso, y tiene que ver con Sagitario, con Júpiter, ¿no? Es decir, Júpiter justamente es y Sagitario es el signo y la casa 9, que en este punto es una de las casas que tiene que ver con Sagitario, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de encontrar las verdades últimas, es decir, ese es el rol de Sagitario, encontrar la verdad última y las leyes divinas, ¿no? Justamente esto yo lo suelo mencionar. Júpiter tiene que ver con las leyes, con los abogados, el ordenamiento legal, etcétera, ¿no? Recordemos que en este momento que grabo esto, Plutón está haciendo una cuadratura al Júpiter argentino, ¿no? Es decir, Plutón está en este momento en los 3 grados de Acuario y el Júpiter argentino está en los 0 grados de Escorpio. Y bueno, eso implica que de alguna manera va a haber un cambio o una mutación del orden legal argentino, ¿no? Y de hecho se está hablando en el gobierno de aprobar la ley de bases, aprobar regulaciones, hacer un cambio en el Código Civil con respecto de que los menores puedan ser acusados de delitos, ¿no? De los menores de 16 años, bajar la edad de imputabilidad, todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué Júpiter tiene que ver con las leyes? Porque Júpiter rige Sagitario, y Sagitario tiene que encontrar justamente las verdades últimas, que las verdades últimas podríamos decir son las leyes divinas, es el derecho natural, ¿no? Entonces, una vez que los seres humanos comprenden las leyes divinas y las reglas de la naturaleza, se pueden aplicar esas reglas o enunciar esas reglas para ordenar la sociedad de los hombres, de los seres humanos, ¿no? De los hombres y las mujeres. Entonces esa es la idea es decir, la idea de las leyes no es que se nos ocurre poner leyes y empezar a hacer leyes en forma arbitraria, sino que las leyes, el espíritu de la ley tiene que estar basado en el espíritu justamente de haber decodificado de alguna manera las verdades divinas, ¿no? Y esto es el planteo que hace de toda Antígona y el mito de Antígona, ¿no? ¿Cuáles son las leyes de los dioses? ¿Cuáles son las leyes, las verdades últimas, ¿no? Las verdades universales y cómo nos relacionamos con esas verdades antes, digamos, bueno, en tanto y en cuanto seres humanos y con respecto a nuestras propias leyes, ¿no? Es decir, nuestras leyes coinciden con las verdades superiores, con las leyes de los dioses o contradicen las leyes de los dioses. Y a los que contradicen las leyes de los dioses les va mal, justamente esto es lo que ocurre con Creonte, ¿no? Cuando Creonte da una ley que ordena violar las leyes de los dioses, ¿no? Es decir, termina en una tragedia para él y su familia, y su vida se derrumba por haber contradecido, digamos, haber reinado y haber digamos, dado una orden que contradecía la voluntad de los dioses, ¿no? Así que bueno, es un mito interesantísimo el de Antígona, que bueno, de alguna manera cierra un poco la trilogía de Edipo, ¿no? De Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. Me estoy refiriendo a las obras de Sófocles también. Está la tragedia de los 7 de Tebas, que es de Esquilo, ¿no? Así que, bueno amigos, pues ese sería el final del video. Es un video relativamente cortito, pero con un tema que es apasionante. Y bueno, como siempre les pido que si les gustó el video me den un me gusta, y que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video, en el próximo mito. Supongo que va a ser el de Quirón. Muchísimas gracias.